7 de la mañana, 7 minutos. Ya tenemos como invitado a Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo para revisar y hacer un balance de los 100 primeros días de la Asamblea Nacional. Buen día, Roger. Mónica Mendoza le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mónica. Como siempre, estar aquí es un gusto para mí. Un saludo también a la audiencia. Gracias, Roger. ¿Cuál es el primer balance de estos 100 días que nos puede decir usted? Bueno, en este caso, esta legislatura nos prometió mejores leyes, aumentar la deliberación democrática. En cuanto a la fiscalización, nos ofrecieron una fiscalización responsable, eficiente y que tenga resultados, sobre todo para la ciudadanía, así como una representación más responsable. Creo que parte del discurso del presidente de la Asamblea Nacional fue efectivamente que los legisladores cumplan con su trabajo de manera positiva y responsable para la ciudadanía, por ejemplo, a la hora de asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional. Al pasar 100 días, es importante señalar que no son datos concluyentes, es decir, nada más son 100 días que podrían ir mejorando, también empeorando posiblemente, pero que ya nos dan una primera mirada al respecto de cómo está funcionando esta legislatura. Roger, buenos días, te saluda Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo está Hola todo? Gustavo, un gusto como siempre. En el ojo del gran hermano decía, uno puede tener mayor tranquilidad cuando te escucha a ti, porque ustedes cogen el día a día. 100 días en los que ya hicieron un comparativo, hubo más producción o más presentación de proyectos, pero como tú bien dices, en la calidad del debate es quizás donde tu primera observación se pueda matizar, hablando de a ver, ¿produjeron más, fueron más eficientes o es en el caso del debate donde tú le pondrías una mala calificación? En términos productivos, claro, entregaron leyes al país. Hasta ahí llega la conclusión. Pero, ¿de qué forma produjeron estas leyes? Ahí ya tenemos que hablar del procedimiento parlamentario, por ejemplo. Y vemos que el procedimiento parlamentario, desafortunadamente, es un procedimiento que ha sido vulnerado. Y te pongo un ejemplo reciente. Ayer se aprobó, o anteayer se aprobó la ley de transparencia social. Esa ley nunca en ningún debate, ni en el primero ni en el segundo debate, antes de ya la entrada en aprobación, se discutió la reforma sobre la seguridad social. Es decir, es una reforma introducida en último momento. Si tú te fijas en las sesiones, en las comisiones, al ser un tema que se tramita con mucha celeridad, no reciben suficientes insumos de todos los destinatarios de la normativa, es decir, de la gente finalmente que les va a afectar esta ley o estas normativas. Y luego tienes que dentro de los proyectos de ley urgentes, dos cosas. La primera es que no se justifica la urgencia, y lo estamos viendo en las audiencias en la Corte Constitucional, la urgencia y la relación con el equilibrio de las finanzas públicas, por ejemplo, así como se incluyen un sinnúmero de temas en las leyes. Incluso la ley de integridad pública incorporó 19 temas. La unidad de materia, pues Esa ya no palabra es la que está existe. ahora, eso es lo que todos tenemos que entender. Unidad de materia, la piedra y el zapato lo titulan algunos medios. Básicamente es que una normativa urgente, es que eso es lo interesante de hablar sobre esto, Gustavo, y es que al ser una ley urgente debe topar temas específicos que se puedan profundizar en 30 días. Si tú vas a llevar a la mesa 19 temas complejos que tienen que ver no solo con economía, sino con derechos, tienes que enviar el proyecto de ley por la vía ordinaria, en donde hayan al menos 3 o 6 meses para que puedan ser debatidos a profundidad y para que las personas que van a ser afectadas por estas normas puedan pronunciarse. No hay deliberación, se vulnera el debido proceso o el procedimiento parlamentario en el trámite de la normativa. ¿Y cuál es el resultado, Gustavo? No hay respaldo popular a estas normas, en su mayoría hay demandas de inconstitucionalidad y posiblemente muchas de estas carezcan de efecto. Entonces, cuando empezábamos esta conversación decíamos, en términos de producción, ¿cómo están? ¿Bien o mal? Pues bien, porque tienen números que les avalan una gestión, pero si hablamos de calidad, sí nos quedan debiendo. Y solo en legislación podemos seguir abordando fiscalización y representación, que es No, otro es tema que que es tenemos que ir realmente dando, complejo. es que es interesante, hagamos el recorrido, Roger. Muy bien, generación de propuestas legislativas, hay una mayor producción
de Guillermo Lasso y el anterior, 41 proyectos por un lado contra los, en este caso, 33 que hubo en la época de Lasso. Ahora, las intervenciones en el Pleno es algo de lo cual también ustedes a veces hacen estas observaciones. ¿Quiénes son los que ejercen la palabra? ¿Quiénes son los que realizan el debate? ¿Y quiénes se quedan callados? ¿O quiénes nunca hablan? ¿O no les interesa? ¿O ni siquiera están en el debate? Voy a empezar por lo último. Nosotros, por primera vez, en un informe presentamos este dato, porque sí es sui generis esta legislatura, y descubrimos que hay 8 legisladores que no han presentado proyectos de ley, que no han solicitado información, que nunca han hablado en el Pleno de la Asamblea, y Fueron además a algunos de calentar la ellos, banca, como uno decía en la escuela, este rollo. y además algunos de ellos tampoco tienen una baja ocupación de la curul, es decir, han faltado mucho a las votaciones del Pleno. Entonces, ¿cómo puedes evaluar a estos legisladores si no tienen ninguno de los indicadores básicos que debería tener una gestión de un asambleísta? Tienes, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana 2, que no tienen ninguna gestión, no registran nada, como Pamela Aguirre y Ronald González. Luego tienes en ADN al famoso Dominic Serrano, que tampoco registra nada de gestión. Y ¿saben qué es lo desafortunado de todo esto? Es que se le hace juego o se le da la razón a esta narrativa de que sí es necesario reducir el número de legisladores porque no todos hacen un buen trabajo. Incluso en este caso no trabajan. Y no va por ahí el asunto, porque es un tema de los partidos políticos, no de las personas. La gran pregunta, Gustavo, y quien participó también en política, es si finalmente las organizaciones políticas se están preocupando de evaluar a los cuadros que ponen en papeleta y que finalmente están haciendo una gestión o no están haciendo nada en la legislatura, por ejemplo. Y ahí comenzamos a ver otro problema que es mucho más profundo y es el problema de los partidos políticos. Porque, y con esto concluyo esta parte, yo digo, mañana podemos tener 200 o 300 legisladores o podemos tener menos, podemos tener 20 o 30, pero si estos partidos políticos no mejoran, difícilmente vamos a tener mejores representantes o personas que al menos se interesen por tratar de aportar para solucionar los principales problemas que tiene la Y también ciudadanía. ahí cabe el contexto de esta reforma que está pendiente sobre los requisitos para ser asambleísta, que precisamente es uno de los temas que está como pendientes en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el perfil de ese asambleísta? ¿Debe tener formación académica, tercer nivel, cuarto nivel? ¿Ese es el tema principal o cuáles son los requisitos para ser asambleísta en Ecuador? Nosotros hemos analizado a profundidad este tema. Una de las propuestas es aumentar el requisito de tener experiencia comprobada o título universitario o formación. Otro de los requisitos es acreditar probidad notoria. Este último, por ejemplo, es realmente subjetivo y difícil de comprobar. Y les pongo un ejemplo. Wilman Terán, él para acceder al cargo en la magistratura, así como para ser presidente del Consejo de la Judicatura, debió acreditar probidad notoria, obligatoriamente. ¿Y quién es Wilman Terán? Es una persona que está tras las rejas a pesar de haber acreditado probidad notoria. No es una garantía, quiero decir, Mónica y Gustavo, y quienes nos escuchan, el que una persona a través de certificados de honorabilidad justifique que es una persona íntegra. No va por ahí el asunto. Ahora, si se les exige formación universitaria, si se les exige formación, si no es universitaria, cursos o capacitaciones, ¿cuál va a ser la institución que va a controlar eso, Mónica? Si vemos que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral puede controlar el uso adecuado de los recursos para los fondos de los partidos políticos, mucho menos va a poder controlar a 3.000 o 4.000 candidatos, menos aún a los candidatos que participan en las localidades. Entonces, generar más burocratización a la participación política no es sinónimo de mejora. Es un tema de cultura política y cultura de las organizaciones. Lo que sí se puede cambiar, y en lo que nosotros hemos insistido en innumerables ocasiones, es que se deben mejorar los requisitos para ser asesor legislativo. Porque finalmente puede llegar Roger Celi, Moni, Gustavo, cualquier otra persona de la Asamblea Nacional y tal vez los tres no sepamos mucho de la legislatura, pero sí un asesor
de staff de carrera que nos ayude a hacer un buen trabajo, a no tener un debate de baja calidad, a presentar proyectos de ley que estén apegados al Estado de Derecho. Y es un tema que va más allá de los requisitos o de la burocratización de la política. Y hay cosas que sí deben pasar y sí deben mejorar y que tienen que ver con los partidos, y es, por ejemplo, las primarias. O yo les pregunto a los partidos políticos si hay algún caso en el cual alguien se ha levantado y haya dicho, no, yo no estoy de acuerdo con que Gustavo, por ejemplo, sea candidato. Es decir, este principio de oposición no pasa en los partidos políticos. Todo se decide en esa pequeña mesa en donde los dirigentes deciden finalmente quién va en papeleta. Y hoy en día los resultados incluso les afectan a los propios partidos porque los camisetazos siguen en aumento en este país. Justo íbamos allá porque una de las cosas que tú siempre mostrabas era este cambio en el panorama, en la composición de las bancadas, y los camisetazos se dieron de entrada, ¿no? ADN subió a 67, eran 66, subió de entrada a 67, la Revolución Ciudadana bajó de 66 a 61, Pachacuti pasó de 9 a 3 y el Partido Social Cristiano de 4 a 3. Pero los denominados independientes incrementaron de 1 a 13. Es decir, hay un nuevo bloque. Y Gustavo, ¿sabes qué es lo triste? Que muchas personas votaron en contra de un plan de gobierno. En este caso, solo por poner un ejemplo hipotético, muchos votaron para que no llegue Daniel Noboa. Y es irónico incluso que justamente esos legisladores que ofrecieron hacer una oposición a ese gobierno terminan pasándose esas filas. Es decir, ese voto ciudadano queda burlado totalmente, porque aquí no existe ninguna restricción para cambiarse de camiseta, no hay una regulación. Y luego tienes que la negociación al respecto de los principales temas que se debaten en la Asamblea Nacional no pasa por la ideología o por la política pública o por la propuesta legislativa, pasa por un tema de negociación, de participación en el Estado. Y ya se ha denunciado que muchas de las decisiones y los apoyos que se dan a los legisladores tienen que ver con otro tipo de intercambios que no tienen que ver con lo ideológico. Y comenzamos a ver, y esta asamblea, por poner un término, esta asamblea pues da la razón a este sentir ciudadano, y es el tema de los nepotismos y el tema de los diezmos, por ejemplo, en donde un legislador sin empacho dice que pues con toda razón ética, sobre todo porque es un tema ético más que legal, ha contratado a su pareja sentimental como asesora uno en su despacho. Es la primera vez que yo veo algo así realmente. Y sobre todo, Gustavo y Moni y quienes nos escuchan, es la primera vez que yo veo que alguien defiende esta conducta política que evidentemente tiene una riña con la ética. Porque si bien es cierto, no está regulado a ese nivel, pero es claramente un conflicto de interés en la contratación del personal parlamentario. Y es triste porque muchas personas en este país, profesionales de alto nivel, podrían hacer un gran papel en la legislatura, no tendrían conflictos de interés a la hora Hay que subir la vara en ese aspecto. Estamos claros. Ahora, Roger, también hay algo que en la fiscalización, y no estoy criticando a los medios que observan como fiscalización, sí, yo creo que hay cosas que son realmente lamentables, y es que no exista la fiscalización de la cosa pública. Realmente los asambleístas deberían atender a los ciudadanos, deberían receptar, porque el ciudadano es el que te dice, oiga, mire, acá hay un problema no me están atendiendo correctamente en este gobierno autónomo descentralizado, están haciendo contratación sin ni siquiera consultarnos, ese tipo de obras que simplemente son a dedo y que los contratos, bueno, hasta ahora lo que hemos visto es, sí, quizás un asambleísta por ahí señaló quiénes son los alcaldes que solamente farrean y que tienen fiestas y que poco y nada hacen en lo que son sus competencias de acuerdo a lo que dice el COTAD. Y en otro lado, solamente cuando dice, fallecieron lamentablemente estas criaturas, vamos a fiscalizar el sistema de salud. Pero hay una cantidad de cosas que están por encima, que no hay esa fiscalización de territorio, podríamos llamarlo de esa manera. No le devuelven a sus territorios la fiscalización que merecen.
Y es algo conceptual, Gustavo, también. ¿Qué esperamos los ecuatorianos como fiscalización y control político? Y hemos visto no solo en este periodo, sino en los anteriores, que la fiscalización no busca garantizar derechos, que es básicamente eso. Tú pones ahora un ejemplo. Por decirte algo, ¿qué pasó con el agua de Quito? ¿Qué pasa con el agua de Daule y Guayaquil, de ciertos sectores? Perdón, de Daule y San Borondón. Algún Eh, eh, legislador dijo, oiga, voy a revisar si están haciendo, nuestros ciudadanos están siendo bien atendidos o voy a fiscalizar algo que constitucionalmente debería entender, que es un servicio básico. Perdón, en este caso, claro, y ahí hay que apuntar también a los consejos municipales, que son los órganos Concejales ni pregunto. que tienen la competencia de fiscalizar estos Sí. temas que son de las ciudades. Pero por supuesto que nuestras autoridades legislativas deberían preocuparse, por ejemplo, de cómo está funcionando el COTAD y si finalmente el COTAD está dando un resultado positivo para la administración de las ciudades, de los servicios públicos. Así es. ¿Sí o no? Claro. Hay que ver con realidad Para cuáles mí son el las tema del competencias de cada presupuesto, uno. para mí la construcción del presupuesto del COTAD deja muchas llaves abiertas en la categorización y en cómo asignar recursos. Para mí el COTAD hace rato debió haber sido reformado. Hace rato. Exacto. ¿Y por qué no hay una discusión al respecto de si está funcionando la descentralización en el Ecuador? Si está funcionando este principio de subsidiariedad, si es que los GAT son capaces finalmente de garantizar los servicios públicos en las ciudades, o si es que Nadie toca debemos las juntas avanzar. parroquiales aquí, Roger. Nadie Y es toca eso, las... es que es una discusión conceptual, Gustavo, y esta discusión no la tienen los legisladores. ¿Cuál es la discusión que tú ves en el Pleno de la Asamblea Nacional? Es una discusión adónime, es pelearse con la persona, es decir, usted es corrupto, usted no me hable porque debe enviarme la información en valija diplomática, y así vemos una serie de ataques a las personas, no a las ideas. Roger, veía en el informe que presenta al final, dice esta escuela de asambleístas o la formación que la fundación convocó y solo participaron 30 personas, es decir, no hubo mucho interés y luego eso se refleja en la práctica del día a día, porque también, claro, puede ser que esos requisitos que actualmente que se tendrían que revisar, pero es la formación individual y la aspiración que cada asambleísta lleva a la asamblea para hacer un buen papel o hacer un papelón. En este caso, el desempeño individual de los legisladores en este informe nos preocupa muchísimo, y no solo en la presentación de proyectos de ley, en el debate parlamentario, también en las intervenciones que pueden tener los legisladores. Hay legisladores a los cuales nunca creo que se les va a escuchar la voz, mucho menos de presentar una propuesta legislativa que sea viable. Y realmente lo que vemos aquí es que los partidos políticos no están teniendo la suficiente responsabilidad a la hora de elegir los cuadros, a la hora de formarlos y sobre todo a la hora de evaluar lo que están haciendo en la Asamblea Nacional. Y el resultado, digamos, va a ser evidente en este año que va a cumplir esta Asamblea Nacional dentro de unos meses, y es que posiblemente tengamos una Asamblea Nacional que no haya logrado conectar esa agenda parlamentaria con la agenda ciudadana. Yo decía, y Gustavo comentaba al respecto de la fiscalización en territorio, y me parece muy interesante porque muchos legisladores a través de TikTok, por ejemplo, van comunicando que están presentes en territorio, que están visitando la realidad, digamos, más tangible de la ciudadanía. Pero de nuevo, es un tema de competencias. ¿Qué le compete al legislador más allá de visitar el territorio? Es pedir información a las autoridades de Estado y exigir que esta información se entregue, y con base en esa información iniciar procesos de investigación para revisar si se han cumplido o no se han cumplido las funciones, en este caso de los funcionarios del Ejecutivo. Claro, Luego, ve. los legisladores intentan impulsar procesos de fiscalización y control político, como los juicios políticos, y el Consejo de Administración Legislativa, sin ninguna argumentación técnica, pues no les da paso. Me refiero al juicio político en contra de Inés Manzano. Entonces, estamos frente a un escenario en donde la fuerza de los votos va a marcar la pauta. De esa forma se van a tomar las decisiones. No hay un principio de oposición, no hay deliberación actualmente, y luego yo creo que esto va a ser evaluado en función de los resultados. Cuando cumpla un año este gobierno y esta Asamblea Nacional, veremos si finalmente les funcionó
o si es que van a buscar a otro enemigo, digamos, entre comillas, a quien le puedan endilgar la responsabilidad de una mala administración pública. Listo, Roger. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Muy amable. Gracias. Gracias, Roger. Muy buen día, un abrazo, como siempre, un gusto. Hasta luego. Gracias.